Hola, muy buenos días. Mi nombre es Karen Lorena Costariza. Pertenezco al grupo 3B de la Escuela Normal Superior de Lucaina. La estudiante que nos acompaña hoy pertenece al grupo de primero. Es una estudiante pues que tiene 7 añitos. La temática del día de hoy son las sílabas trabadas o palabras combinadas. Vamos a estar trabajando específicamente con la letra R. Como objetivo de aprendizaje, pues tenemos que nuestro estudiante aprenda a leer, a pronunciar y a reconocer todas las palabras que tengan la combinación con la letra R. Las actividades que vamos a realizar, pues primero será una breve explicación sobre cuáles son las sílabas combinadas. Posteriormente haremos un breve dictado y por último el estudiante deberá realizar esta actividad donde se encuentran algunos dibujos o imágenes con palabras pero incompletas y el estudiante deberá buscar las sílabas que hagan falta para completar la palabra de manera correcta. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bueno, la clase anterior estábamos viendo el abecedario, ¿cierto? Entonces ya reconocemos todas las letras que hacen parte de nuestro abecedario, ¿verdad? Y también conocemos los sonidos de nuestras letras, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son las sílabas que se pueden combinar con la letra R? Tenemos la letra R. ¿R qué? ¿Y R? Muy bien. Entonces, la sílaba R se puede combinar con ¿cuáles? Con la letra B, con la letra C, con la letra D, con la letra F, con la letra G, con la letra P y con la letra T. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si nosotros queremos escribir, por ejemplo, fruta, queremos escribir fruta, ¿qué letra voy a escribir primero? La F. Después, la R. Luego, y posteriormente, después de la U, ¿qué seguiría? La T. Y por último, la U. ¿la cuál? La A. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Fruta, muy bien. Si yo escribo primero así, ¿qué diría? Fur, ¿cierto? Diría fur. Pero si yo quiero que diga fru, ¿qué voy a escribir primero? La voy a combinar y voy a escribir primero la letra E, ¿verdad? Ok. Tenemos entonces otra sílaba para combinar, que es la letra P. Si le coloco la A al lado, ¿cómo suena? Par. ¿Aquí qué dice? Par. ¿Por qué? ¿Qué letra va primero? La A. La P y la A. ¿Y cuando está y si sigue la R? Par. Por el sonido de la R. ¿Cuál es el sonido de la R? Muy bien. Pero si yo tengo primero la R y después la A, ¿cómo tiene que sonar? ¿Cómo sonaría? ¿Cómo? Pra. Muy bien. ¿Sonaría? Pra. Si yo tengo la letra D, la letra R y la letra E,
¿cómo sonaría? Cuéntame, ¿cómo sonaría? ¿Más duro? Dere. Si yo digo, aquí te dice, de, dere. ¿Y aquí? Si la D va primero que la E, ¿qué suena primero, la R o la E? ¿Qué suena primero, la R o la E? La R. ¿Y si está primero la D, cómo sonaría? Dilo duro, que dale, inténtalo. Yo pienso uno, pero luego digo que no es. ¿Cuál piensas que es? Es que yo no me acuerdo cómo se dice la primera sola. D. Esa es la letra D. Y suena. ¿Cómo sonaría entonces? Dre. Dre. Y si dice aquí, ¿cómo sonaría? Dra. Suena primero la letra R y por último suena la vocal. Vamos a hacer ahora una con la letra. ¿Cómo se llama esta letra? T. Y si tengo la R y tengo la I, tri. Muy bien. ¿Cómo se llama esta letra? Y si tengo la R y tengo la E, per. Si yo digo per, ¿qué letra va primero? La E. Pero si tengo la R primero, ¿cómo suena? ¿Cómo sonaría? Pre. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un pequeño editado aquí. Escribimos entonces una palabra combinada, trama. Muy bien. Otra palabra combinada, gramo. Gramo. Muy bien. Gramo. Exacto. Muy bien. Gramo. Si yo digo tropa. No. ¿Qué dice aquí? Ah, esa es la P. Yo no dije la P. ¿Qué dije yo? Trota. Eso. Muy bien.
Vamos a realizar esta pequeña actividad entonces. ¿Qué imagen es esta? Una flor. Parece una flor, pero no es una flor. ¿Qué dice aquí? Trébol. Esto es un trébol. ¿Qué imagen es esta? ¿Qué diría aquí con esta imagen? Aquí, ¿qué le falta? ¿Qué le hace falta entonces? La G. ¿Qué más? La R, muy bien. Aquí. ¿Qué pudiera decir aquí con esta imagen? ¿Qué es esto? ¿Una qué? Trompeta, muy bien. ¿Cuál le hace falta entonces? La T. ¿Y cuál otra? La R. ¿Esto es una? ¿Cuál le hace falta aquí? La P y la R. Ok. ¿Acá cuál sigue? Cocodrilo. ¿Qué hace falta? La D. La D. ¿Y cuál más? La R. La R. Muy bien. ¿Aquí? Micrófono. ¿Cuál hace falta entonces? La C Ujú. y la E. Muy bien. Por último, ¿cuál nos hace falta aquí? Es una palabra larga. Mi. Aquí dice mi. Ajá. Ajá. Y si tú te estás leyendo y dice mi oscopio, ¿qué le hace falta? Muy bien. ¿Y entonces qué dice ahí? Microscopio, muy bien, high five, porque es una letra, una palabra muy larga. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en la clase de hoy. Gracias. Buenas, mi nombre es Donald Galindo Montes, soy estudiante de la Escuela Normal Superior de Doncagua y estoy en el tercer semestre. Hoy vengo a hacer la clase, la temática es comprensión de textos narrativos. Estoy con el estudiante que tiene 8 años y está en el grado tercero 1, la cual la temática del día de hoy es la comprensión de los textos narrativos, fomentando a través de la lectura y la interpretación de los cuentos. También el objetivo de esta clase es que el estudiante desarrolle las habilidades, ¿sí?, comprendiendo, interpretando y reflexionando sobre un texto narrativo, ¿sí? Que el estudiante también identifique sus elementos, los cuales son los personajes, los temas, el ambiente, el conflicto
y por último la resolución. ¿Sí? Entonces, para eso, para la clase de hoy, vamos a leer este cuento que se llama Niña Bonita. ¿Sí? Entonces el estudiante va a estar atento, poniendo cuidado al cuento que estamos leyendo. En el transcurso de la lectura le vamos a hacer unas preguntas y ya para finalizar, pues vemos acá, tenemos esta actividad. Entonces el estudiante va a pasar acá al frente y nos va a hacer la actividad que tenemos preparada. Entonces empezamos con el cuento que dice Niña Bonita. Había una vez una niña bonita, bien bonita. Tenía los ojos como dos aceitunas negras, lisas y muy brillantes. Su cabello era rizado y negro, muy negro, como hecho finas de hebras de la noche. Su piel era oscura y lustrada, más suave que la piel de la pantera cuando juega bajo la lluvia. A su mamá le encantaba peinarla y a veces le hacía unas trencitas todas adornadas con cintas de colores, y la niña bonita terminaba pareciendo a una princesa de las tierras de África o a una hada del reino de la luna. Al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejo blanco, de orejas de color rosa, ojos muy rojos y hocico tembloroso. El conejo pensaba que la niña bonita era la persona más linda que había visto en toda su vida y decía: cuando yo me case, quiero tener una hija negrita y bonita y tan linda como ella. Entonces le vamos a preguntar al estudiante cuáles son los personajes del cuento. El conejo y la niña bonita. El conejo y la niña bonita, muy bien. Seguimos. Por eso, un día fue ante la niña y le preguntó: niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó: ah, debe ser que de chiquita comí muchas uvas negras. O me cayó encima un frasco de tinta negra. El conejo fue a buscar un frasco de tinta negra. Se la echó encima y se puso negro, y muy contento, pero cayó un aguacero que lo lavó todo, la negrura, y el conejo quedó blanco otra vez. Entonces regresó a donde la niña y le preguntó: niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan bonita? La niñita no sabía, pero inventó: ah, debe ser que de chiquita tomé mucho café negro. El conejo fue a su casa, tomó tanto café que perdió el sueño y pasó toda la noche haciendo pipí, pero no se puso nada negro. Regresó entonces a donde la negrita y le preguntó: niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó: ah, debe ser que de chiquita comí muchas uvas negras. El conejo fue a buscar una cesta de uvas negras y comió hasta quedar atiborrado de uvas, tanto que casi no podía moverse. Le dolió la barriga y pasó toda la noche haciendo pupú, pero no se puso nada negro. Vamos a hacer otra pregunta al estudiante. Cuando el conejito le preguntó a la niña bonita de primeras qué fue lo que él le contestó, qué él tomó. ¿Cuál es tu secreto para ser tan bonita? ¿Y qué hizo él? ¿Qué le respondió él? Que cuando pequeña le cayó un frasco de tinta negra. Exacto. ¿Qué más? Que se comió unas uvas negras. Y se comió las uvas negras, ¿cierto? Muy bien. Entonces seguimos con el cuento. Dice: cuando se mejoró, regresó a donde la niña y le preguntó una vez más: niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía y ya iba a inventar algo de unos frijoles negros cuando su madre, que era una mulata linda y risueña, dijo: ningún secreto, encantos de una abuela negra que ella tenía. Ahí el conejo, que era bonito pero no tonto, se dio cuenta de que la madre debía estar diciendo la verdad, porque la gente se parece a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y hasta a los parientes lejanos,
Y si él quería tener una hija negrita linda como la niña bonita, tenía que buscar una coneja negra. No tuvo que buscar mucho, muy pronto encontró una coneja oscura como la noche, que hallaba a ese conejo blanco en sus muy simpático. Se enamoró, se casaron y tuvieron un montón de hijos, porque cuando los conejos se ponen a tener hijos, no paran más. Tuvieron conejitos para todos los gustos, blancos, bien blancos, blancos medio grises, blancos manchados de negro, negros manchados de blanco, y hasta una conejita negra, bien negrita, y la niña bonita fue la madrina de la conejita negra. Vamos a hacerle otra pregunta al estudiante. La niña bonita, la niña negrita, ¿qué fue de la conejita? La madrina. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Cuando la conejita salió a pasear, siempre había alguien que le preguntaba: coneja negrita, ¿cuál es tu secreto para ser tan bonita? Y ella respondía: ningún secreto, encantos de mi madre que ahora son míos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. Vamos a hacer una actividad con el estudiante. Entonces, vamos a mirar cuál es la comprensión que él tuvo con el cuento. Entonces, dice, al final del cuento, ¿qué le preguntaba a la conejita? ¿Qué era lo que le preguntaba el niño a la conejita? ¿Cuál es tu secreto para ser tan bonita? Muy bien. Dice, la niña bonita fue de una conejita negra. ¿Qué fue? Muy bien, fue la madrina. Exacto, fue la madrina. Después dice, ¿qué fue lo primero que inventó la niña bonita? No, perdón. Exacto, lo primero que le dio era que había tomado mucho café negro. Después dice, si el conejo quería tener una hija negrita linda, ¿qué tenía que hacer? Exactamente, tenía que buscar una coneja negra para casarse. A la mamá le encantaba. ¿Qué le encantaba a la mamá haciendo la niña? Muy bien. Peinarla. Exactamente. Los personajes principales son. ¿Cuáles son los personajes principales del cuento? Muy bien. La niña bonita y el conejo. Después dice, el conejo vivía en. Exactamente, el conejo vivía al lado de la niña bonita. Y ya para terminar, dice, el conejo pensaba que la niña era la persona más linda. ¿Qué debía hacer para poder tener? ¿Qué tenía que hacer el conejo? Exacto, cuando se casara tenía que conseguir a una conejita negra. ¿Listo? Entonces, así finalizamos nuestra clase el día de hoy. Muchas gracias. Soy Dayana Alejandra Bravo Chávez y en este momento voy a dar una pequeña tutoría acerca del texto narrativo, hablando particularmente sobre los textos que contienen toda una narrativa ficticia. Entonces, para eso tenemos aquí a Joseph David. Joseph David Angulo Cortés, soy del grado 5º de primaria. Y bueno, partiendo desde allí, entonces primero pues quería preguntarte, Joseph, ¿tú qué sabes acerca de si has escuchado, te han dado, de qué es lo que significa un texto narrativo o de qué es lo que significa un texto de ficción? A mí me explicaron que un texto de ficción o de fantasía significa como cosas poco realistas que parten desde la imaginación del humano, porque tampoco tienen cosas que sean que pasen en la vida real, y que los textos narrativos son textos de lectura en los que uno encuentra a veces varias ideas y eso. Muy bien, vamos a partir desde allí porque tú ya tienes un poquito claro que va por esa parte. En primera tienes razón, son textos que contienen
digamos, escenarios mágicos, escenarios que salen desde el autor y él los plasma, bien sea en una novela, en un cuento corto, en una epopeya, y lo puede hacer, digamos, dependiendo del estilo del autor, ¿sí? Desde que es un libro ya hay. Sí. Hay varios tipos también de ficción, ¿sí? Entonces pueden ser un poco más de terror, pueden ser un poco más de fantasía, pueden ser cuentos, por ejemplo, como los de los hermanos Grimm, ¿cierto? Que son cortos, pero tienen varios personajes. Esa es una de las características del texto narrativo, que este género literario, digamos que se va construyendo a partir como de un nudo, digamos un inicio, un nudo y un desenlace. y un desenlace, muy bien. Y por lo general se escribe, los personajes siempre están escritos en tercera persona. Es como, digamos, que el autor va describiéndote lo que va haciendo cada personaje. ¿Qué tenemos pues dentro? Por ejemplo, tú tienes aquí un libro que se llama Sabia es mamá. Este es un libro actual en donde las antagonistas, son la protagonista, exacto. Entonces, en este caso, pues es la mamá de Bella Durmiente, ¿no? De Rapunzel. Entonces, aquí te cuenta la historia desde el lado de ella. Pero si te das cuenta, están creando como un mundo alrededor de su familia, ¿cierto? Alrededor de lo que ella era cuando era niña y cómo llegó a ser la mamá que pues era mala con Rapunzel, ¿no? O que la veían como mala en la historia de Rapunzel, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, digamos, la narrativa, que te crea como un escenario en el que tú puedes adentrarte y se vuelve un poco más interesante el texto. Porque ya tienes un mundo y personajes y también tienes un contexto. Muy bien. Entonces, ¿qué particularidades tiene? Por ejemplo, esta es una novela, este es un tipo de novela, y en este tipo de novela, si lo ves, es un poquito más grande, no es un cuento corto, sino que es una novela ficticia, pero está hecha para niños, ¿sí? Entonces, bueno, tiene unas características y es primero, bueno, el narrador, ¿no? El autor. En este caso no hay un narrador desde dentro del cuento, sino que a ti te están contando los hechos como, o como si fuese ella. A veces los pensamientos de la mamá de Rapunzel. A veces los sentimientos de la mamá de Rapunzel. Entonces te cuentan desde el personaje que el mismo autor creó, para que tú te adentres en su mundo y también para que puedas tener un poco más de empatía con ella, ¿no? Entonces, conocimiento. Exacto, entonces te describe a los otros personajes, que puede tener uno o varios personajes, que pueden ser personas, pueden ser animales o pueden ser objetos animados, ¿cierto? Por ejemplo, en el de la Bella y la Bestia, si te acuerdas, hay tazas, hay elementos de la casa de la bestia que son personajes. Entonces, eso también puede pasar en una novela ficticia, que no necesariamente tienen que ser personas, sino que pueden ser objetos inanimados también que toman vida dentro del imaginario. Ahora, hay que tener en cuenta que no son ideas tampoco que por ser imaginarias son desorganizadas. ¿Sí? No, siempre llevan una organización para que pueda hacer una historia en la Exacto. Llevan un orden, una cronología se llama eso, ¿sí? O sea, un tiempo determinado, así sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Un lugar también. Un lugar también, que puede ser un bosque, puede ser una casa encantada. En este caso, por ejemplo, puede ser donde vivían las hermanas, las hechiceras, las brujas, ¿cierto? Entonces, parte desde todo un mundo, te crea todo un mundo, exacto. Entonces, después el narrador, que el narrador vendría siendo el autor, ¿cierto? Que nos cuenta la historia, pero pues en este caso, por ejemplo, nos cuenta la historia también desde ella, ¿no? Como si ella no los estuviera contando a nosotros. Esa también es... A veces se ponen en primera persona para que tú puedas entenderlo de una forma más fácil. Para que se pueda entender de una forma más fácil. También hay unos personajes, ¿cierto? Aparte de ella, que son, por ejemplo, las hermanas, que son, por ejemplo, la mamá de ella, y que son, exacto, todas las personas que alrededor de ella van construyéndola, ¿sí? O la van... personajes secundarios. Exacto, se van volviendo, digamos, parte de la historia, entonces ella puede ir evolucionando en la historia gracias también a esos personajes. ¿Listo?
¿Qué hay también aquí? Por lo general hay una trama y un argumento, que es lo que nosotros decíamos que era el nudo, ¿cierto? Esa trama y ese argumento puede ser un problema a solucionar, puede ser una situación emocional en la que ella se sienta conflictuada, o sea, que sienta conflicto consigo misma y que tenga que resolver para que la historia se resuelva. Puede ser salvar a alguien también. Eh, Puede ser alguna pelea, puede ser algún inconveniente, ya eso Son muchas depende, cosas. ya puede ser, depende del autor, pero eso es lo que crea el desarrollo también de la lectura y de la novela y del texto, ¿no? Porque al final tiene que llegar a un desenlace y para eso tiene que haber como un inconveniente que el personaje o los personajes tengan que resolver. Por ¿Listo? eso necesita que haya un inicio para que se pueda presentar la historia y ya podamos desenvolver en el que pasa un problema, cosas así. Exacto. Lo que tú decías también hace ratico, tiene que haber una ambientación, ¿no? Que ya lo hablamos. Entonces puede ser el lugar donde ella vive, puede ser la casa, tiene que haber todo algo que decore y que no solamente decore, Explique. sino que explique exacto lo que es los personajes que se están desarrollando. El tema. En el tema vamos a hablar un poquito lo que yo te decía, puede haber distintos géneros de ficticio. Entonces, por ejemplo, este es un ficticio que está dentro de los parámetros, digamos, de como lo mágico, ¿sí? Porque son brujas, son hechiceras, hay hechizos, hay un montón de fantasía, pero un montón de fantasía desde la magia, ¿verdad? Pero también hay fantasía, por ejemplo, que puede ser desde el terror, hay fantasía que puede ser solamente como una historia más romántica, por ejemplo, ¿sí? Como los cuentos de las princesas, por ejemplo, que son ficticios, pero tienen un tema, ¿sí? Una temática que se va a desarrollar durante el cuento, la novela o lo que esté en el texto, ¿no? Y también está el estilo. Cada autor tiene una forma particular de escribir las cosas, ¿sí? Primero eso. Y después también, dentro del libro, se tienen que escribir los propios personajes, tienen una forma de ser, ¿cierto? Los propios personajes o son divertidos Te los o, describen. exacto, o son amables o hay personajes más malos, pero si te das cuenta tienen como un carácter, ¿cierto? Y todo eso, al final, reunido, también va armando como lo que es el estilo de la novela o el estilo del cuento, ¿sí? Entonces, bueno, te explico con el ejemplo de la novela que tú tenías y ya explicándote como toda esta parte. ¿Tienes alguna duda? Mm, ¿Cómo es que la mayoría de cuentos y llegan, llegan al nudo? ¿Cuáles tipos de nudos hay? Hay nudos, lo que te digo, que pueden ser un problema, pueden ser una pelea, pueden ser a resolver un inconveniente entre los personajes. Con el em, inicio que se te presentó dándote la explicación del mundo en el que hay ya está como un problema al desarrollar. Exacto, por ejemplo, aquí tratemos de visualizarlo. Por ejemplo, tú que ya más o menos tienes un poquito leído la novela, por ejemplo, Yo ¿cuál sería el quiero. inicio según lo que yo te expliqué? ¿Cuál sería el inicio cuando nos presentan cuando las hermanas nacieron y dónde es que vivían, cuáles eran las capacidades, cualidades y también su imagen propia, o sea, cómo se las describió? Cómo son físicamente y emocionalmente, ¿cierto? Ujú. Ese fue el inicio de la presentación. Ahora sí, el nudo, por ejemplo. El nudo pues hay varios problemas porque es una historia larga, mm, pero el nudo es que cuando Gothel, que es la protagonista, y empieza a adentrarse en los libros de su mamá y empieza a enojarse porque su mamá nunca les había explicado qué era la magia y después ya se dio como una solución un poco breve, pero también se había vuelto a presentar otro problema y era que las hermanas no estaban muy de acuerdo con las soluciones que tenía su mamá para los problemas. Eso, por ejemplo, ahí puedes ver el conflicto, ¿cierto? Ujú. El conflicto se está dando, perdón, entre la mamá de ellas
y las 3 hijas, ¿cierto? Entonces es un conflicto que va a seguir, digamos, un pedazo de tiempo, un espacio-tiempo dentro de la novela para que tú entiendas lo que está pasando y lo que lleva tal vez a un altercado mayor. Puede llevar eso a un altercado mayor, como todavía no conocemos el desenlace, ¿cierto? Puede ser un desenlace feliz, puede ser un desenlace triste, puede ser un desenlace trágico, pero tiene que llevar a un desenlace, ¿sí? Porque el texto narrativo, lo que te digo, tiene que tener también una forma en la que se están contando los hechos, a pesar de que sea todo muy creativo, muy imaginativo, ¿sí? Muy ficticio, también hay que tener como un orden en cómo se cuentan las cosas. Entonces, ese sería el texto narrativo, Joseph, y bueno, aquí está tu novela para que la termines. Y nada, gracias por tu participación. Muy buenos días, mi nombre es Josué Gómez Ortiz, estoy en tercer semestre de la Escuela Normal Superior de Nocaima. Buenos días, nos encontramos en la institución educativa técnica San José, C Campeonato. Hoy nos acompaña la alumna de grado primero. Buenos días, hoy vamos a ver el fonema fuerte de la R con sus vocales. Por ejemplo, tú cuando vas por la carretera, por la calle, escuchas cogen los carros. Por ejemplo, hace fuerte, sonido muy fuerte. Para esto vamos a ayudarnos con una canción que se llama el Ratoncito Chiquitico, Ratoncito Chiquitico. Aquí estamos viendo la combinación de la R con la vocal A, que suena ra. Ahí escuchamos el sonido fuerte de la R y el sonido de la ra. Muy bien. Bueno, entonces, la canción dice: un ratón chiquitico quería volar, trataba y no podía volar. Su amiga la tortuga le quiso ayudar, conjuró un hechizo y lo hizo frotar. ¿Y qué pasó? Aquí vamos a escuchar el sonido de la R con la U. Ru, 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 el ratón subió. Y aquí vamos a escuchar el sonido fuerte de la R con la E. Re, 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 ay, se va a caer. Ri, 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 ay, qué risa me dio. Ahí vimos el sonido de la R con la I. Ri, 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 ay, qué risa me dio. Este ratón travieso su pata rompió. Aquí vemos el sonido fuerte de la R con la O. Rompió su patica. ¿Listo? Ahora vamos a decir la canción juntos. Entonces tú me vas a colaborar con los muñequitos. Cuando yo nombre el ratoncito, se lanza el ratoncito. Y si yo la tortuga, la tortuguita. ¿Listo? Vamos a hacerla entre los dos. Ya más fluida la canción. ¿Listo? Entonces, un ratón chiquitico quería volar, trataba y no podía volar. Su amiga la tortuga le quiso ayudar, conjuró un hechizo y lo hizo flotar. ¿Y qué pasó? Ru, 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 el ratón subió. Re, 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 ay, se va a caer. Ri, 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 ay, qué risa me dio. Este ratón travieso su pata rompió. Muy bien. En la canción, como podemos ver, estamos reforzando la combinación de la R con las vocales, que sería ra, muy bien, ri, ro y ru, muy bien. Ahora, para este caso, pues vamos a preguntar a la alumna las combinaciones de la letra R con las vocales. Ra, re, Muy bien, ri, correcto. ro, ru. Bueno, ahora para reforzar lo que acabamos de ver en la cancioncita, vamos a apoyarnos en una cartilla. Como podemos ver, aquí tenemos la combinación de la letra R. Ro, ri, re, ru, ra. Por ejemplo, rosa. Así es que rosa. También tenemos rana, rata. También tenemos la palabra rama. ¿Sí ve cómo suena fuerte en todas? Creo que es al principio de la palabra.
ropa, remo. Lo que hacemos cuando estamos contentos, risa. Y nuestra mascota, perro. Ahora, para concluir o para tener más apoyo o más refuerzo en la letra, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio se trata, vamos a adornar la letra R. Aquí tenemos la letra R minúscula y la R mayúscula. Y acá tenemos el ratoncito. Entonces vamos, en el ejercicio, vamos a arrancar pedacitos de papel y vamos decorando la R minúscula y la R mayúscula. Y por último el ratoncito. ¿Listo? Y untamos polvo. Y luego seguimos recortando pedacitos y se lo pegamos a la R mayúscula. Y por último el ratoncito. En esa parte tú me colaboras y vamos pegando los pedacitos. Mientras recibo el ratón y la tortuga y ahí te lo llevas. Bueno, entonces vamos a ir pegando. Saca carbón con tu misma. Un poquitico.